Bienvenidos a Ifa Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Para explorar historias yoruba completas, enseñanzas de Ifa y sabiduría ancestral, visita nuestro sitio web www.ifastories.com. Da un paso en el camino sagrado para acceder a más recursos e información. Iku y la casa vacía. Historia. Había una persona que tenía varios arayé, enemigos. Estos enemigos se reunieron y conspiraron con Iku, la muerte, para matarlo. Colocaron a Iku dentro de una casa vacía y le dijeron al Okuní, hombre, que si realmente era valiente, debía entrar. Como ese Okuní tenía conocimiento de los Risa, fue a consultar a Runmila, quien le realizó una adivinación de Ifa. Runmila le dijo: hay una trampa porque quieren matarte. Si tienes que entrar en una casa vacía y escuchas algún ruido, no entres. Además, la puerta estará abierta, pero cuando llegues, toca en el postigo, puerta lateral o persiana. Cuando el hombre llegó a la casa, encontró la puerta abierta. Tocó en el postigo y escuchó a Iku gritar desde dentro. Asombrado, el Okuní salió corriendo, gritando que llevaba un bordún, bastón espiritual. Iku lo persiguió, pero cuando llegó, Runmila le ofreció a Iku lo que debía recibir, y así salvó la vida del hombre. Nota: uno debe colocarse el ID, pulsera espiritual, después de recibir a Runmila.